Listo, ahí va. Mm. Ahí va. Bueno, resulta que el mantra de la semana tiene dos opciones. Hay dos versiones de este mantra. Por ejemplo, en el programa del curso básico, que es este libro que tiene toda la información y el cronograma y todo lo que se ve en cada clase del curso básico, la versión que figura es la primera. Y después en otros libros, como en el tratado, figura la segunda variante de este mantra. Yo una vez escuché a Yael Barcesat, que justamente escribió un libro sobre mantra, hablar sobre estas dos variantes, y contó que ella le había preguntado a De Rose, al profesor De Rose, sobre este tema. Entonces le escribí, le pedí que me mandara algo de información y me dijo que sí, que le había preguntado al profesor De Rose y que el profesor De Rose le dijo que se pueden hacer los dos, que nosotros preferimos hacer la primera opción porque es un mantra del Swastia, que hace referencia a Shankara, y por ahí no tanto al segundo, que hace referencia a Shankaracharya, que es la persona que se encargó de vedantizar o de transmitir la filosofía Vedanta, que por ahí no tiene que ver con nosotros. Entonces, preferentemente hacemos la primera variante. Entonces, yo voy a hacer las dos opciones, son iguales, o sea, igual es la melodía, pero la letra es diferente. Entonces, Hara Hara Shankara Jaya, 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 Hara Hara Shankara Jaya. Bien, esa sería la primera variante. Y la segunda sería Hara Hara Shankaracharya, 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 Hara Hara Shankaracharya. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta al respecto de esto? Si quieren, después les puedo pasar el link en Spotify, está en el álbum de mantras del Swastia de Edgardo y de Yael, está este mantra, están todos los mantras del curso básico, y este mantra está, entonces si quieren practicarlo, está bueno, pueden escucharlo de ahí. Bueno, sigamos entonces con nuestra clase de hoy. La clase de hoy es el Swastia Yoga. Entonces, como para contextualizar un poco por qué vamos a hablar hoy de Swastia, voy a traerles algo que seguramente todos ustedes conocen de recontra memoria, que es este cuadro, que no nos cansamos de mostrarlo y de enseñarlo, que es básicamente lo que incluye, lo que forma el sistema de Rose Method. 80%, más del 80% del método está constituido por conceptos y menos del 20% de ese método lo constituyen las técnicas. Los conceptos, todo esto que vemos, por ejemplo, en el Concept Lab, en el nuevo libro que presentaron Yael y Dani, y las técnicas, entonces, justamente es de ese tema del que vamos a hablar hoy. El Swastia Yoga se ubica dentro de ese mínimo porcentaje que ocupan las técnicas dentro de esa gran plataforma que es el método de Rose. Entonces, teniendo esto en cuenta, de que hoy vamos a hablar de ese pequeño porcentaje, vamos para adelante. Bien, entonces, el Swastia Yoga. Tenemos que saber que Swastia
es una palabra en sánscrito. Sánscrito es una lengua que ya no se habla, es una lengua muerta, es una lengua antigua de la India, o del país que hoy es India, y su alfabeto no era el alfabeto que utilizamos nosotros, sino que es el alfabeto Devanagari. Entonces, la palabra swastia en su idioma y en su alfabeto original se escribe de esta manera. ¿Se ve mi cursor? Bien. Entonces, así se escribe Swastia Yoga en Devanagari. Y al igual que, como explicó Alex, creo que fue, que explicó cómo se escribía yoga, hacemos lo mismo con la palabra swastia. O sea, transliteramos desde su alfabeto original, que es el Devanagari, a los caracteres latinos. Entonces, dividiendo cada uno de estos, no son letras, caracteres, entonces podemos ir desglosando la palabra, hasta que finalmente tenemos la palabra Swastia Yoga. Acá hay algo que a mí me parece importante tener en cuenta, que es, en español, o sea, en caracteres latinos, nosotros escribimos swastia con esta S mayúscula. Y eso es algo raro, porque nosotros no tenemos palabras que tengan letras mayúsculas a la mitad de una palabra, ¿no? Es algo extraño. A veces uno podría, cuando se encuentra por primera vez con esa palabra, puede pensar que es un error de tipeo. Y en realidad no es un error, es algo que está escrito totalmente a propósito. La S mayúscula es una concesión didáctica, es algo que el profesor de Rose hace a propósito. ¿Por qué? Porque percibió que muchas personas de diferentes países pronunciaban la palabra swastia comiéndose esa S, como pronunciándolo como swatia, como swat. Entonces, él, para expresar que esa S existe y para que la gente no se olvide de vocalizarla, de expresar ese fonema, entonces escribe la S más grande. Entonces, la pronunciación de la palabra es swastia. No hay que olvidarse de esa S, swastia. Bien. Seguimos entonces. Entonces, vamos ahora con la traducción, el significado del término swastia. Acá, a ver, ¿quién me dice? Si yo quiero saber qué significa un término sánscrito. Sabemos que los términos técnicos del yoga están escritos en sánscrito, son en sánscrito, es su idioma original, y tratamos de mantenerlos los mantenemos en ese idioma original. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Si yo quiero saber qué significa un término, ¿dónde lo busco? ¿Lo busco en Google? No. ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Lo busco en Google? ¿Es lo más certero, lo más seguro que puedo hacer? Hay diccionarios de sánscrito, me parece. Ajá, diccionarios de sánscrito. Ahí alguien pone Sanskrit Dictionary Sir William. Bien, muy bien. Exactamente. Tenemos varias opciones. Si son términos que yo percibo que se utilizan mucho en la práctica, que los escucho mucho, seguramente estén en el tratado de yoga, en este libro escrito por el profesor de Rose. Entonces, si yo tengo este libro, o tengo, por ejemplo, el libro el Yoga Avanzado, puedo recurrir al glosario de esos libros. También, obviamente, los puedo obtener en ebooks. Entonces, voy al glosario de esos libros y ahí tengo la seguridad de que ese término va a estar traducido por una persona que entiende el tema. Y si quiero más información
si quiero buscar más información sobre ese término, entonces voy a ir, como ponían en el chat, al diccionario de sánscrito de Monier-Williams. Son como las dos fuentes más seguras a las que recurrimos para saber qué significa un término. Entonces, sabiendo esto, volvemos a nuestra pantalla. Entonces, la primera definición que tenemos la sacamos del tratado y dice: swastia significa autosuficiencia, salud del cuerpo y de la mente, bienestar, confort, satisfacción, etc. ¿no? En hindi significa simplemente salud. Entonces, acá lo que hace De Rose es darnos los significados más importantes, o que él considera más claros, más importantes del término, y nos aclara que en hindi, o hindi, el idioma que más se habla hoy en la India, significa simplemente salud, porque de repente si vamos a un hospital podemos encontrar la palabra swasti, que hace referencia a la salud, pero no al término antiguo de sánscrito, que es swastia, al que él hace referencia, que tiene todos estos significados mucho más amplios que simplemente salud. Ahora, yo dije, bueno, voy a ir entonces al Sanskrit English Dictionary de Sir Monier-Williams para ver si hay algo más de información. Yo no tengo ese libro, entonces recurrí a un lugar que sé que lo tiene, que es la Escuela de Cerviño, así que le escribí a Lulo, le pedí si me podía sacar una foto del diccionario, Lulo le pidió a Dwayne, así que Dwayne, muchas gracias por buscarme la palabra, y acá nos mandó una foto. Esto es un recorte del diccionario de sánscrito de Sir Monier-Williams, y entonces dice, swastia, ¿no? Primero fíjense que está escrito acá en caracteres de Devanagari, acá la transliteración a nuestros caracteres, y después entonces empieza, obviamente está en inglés. Bien, self-dependence, ahí es autosuficiencia, ¿no? Como la dependencia de uno mismo. Y acá es importante saber que, por ejemplo, swa significa sí mismo. También tiene que ver con lo bueno, con el bien. Y stia significa o hace referencia a la estabilidad. Entonces, la primer traducción del término, self-dependence, no es casualidad. Es porque si uno desglosa la palabra, se dirige directamente a eso, a la autosuficiencia, a la dependencia de uno mismo, a la estabilidad en uno mismo. Después, sound state of body or soul, que es el estado sano del cuerpo o el alma, que es también como traducido como bienestar. Health, salud. Is, que es facilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, es agregado, digamos, en la traducción que tenemos en el tratado, esta palabra no figura. Y este otro tampoco figura, y a mí me parece de los más lindos, que es contentamiento, ¿no? Y satisfacción. Entonces, está bueno recurrir a estas opciones más profundas de información, y bueno, quedarnos con esto. Swastia significa autosuficiencia, salud, bienestar, confort, satisfacción, y yo entonces también recordaría que swastia significa contentamiento, porque creo que todas estas traducciones del término atraviesan nuestra práctica, ¿no? No es casualidad que De Rose
haya elegido este nombre para darle el título a la sistematización. Es importante lo que significa, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna cosa? El chat. ¿Pueden ustedes leer el chat? Mis asistentes. Sí. Julio Bertheimer, que lo aprendió en un examen, y vos estabas en la banca, Vivi, y le encantó esa definición. Bien. Sí, porque me parece re copado, y cuando hablemos sobre las características de Swastia, les voy a decir algo más sobre el contentamiento, que me parece algo recopado. Bien. Bueno, me van diciendo cualquier cosa. Bien, entonces vamos ahora con la definición. Hasta ahora lo que vimos fue qué significa el término Swastia, pero no sabemos qué es. Tengo. Entonces, ¿qué es el Swastia Yoga? El tema de la clase de hoy. Swastia Yoga, como definición que nos tenemos que tatuar en la mente, que tenemos que recordar, Swastia Yoga es el nombre de la sistematización del yoga antiguo preclásico. Dakshinachara Tántrica Nirishwara Samkhya Yoga. Todo eso es la definición, ¿no? Es importante, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Es importante tener en cuenta que Swastia Yoga no es la sistematización, es el nombre de la sistematización. Del yoga antiguo, pero no solo del yoga antiguo en general, del yoga antiguo específicamente del preclásico. Y lo que sigue abajo también es parte de la definición. Dakshinachara Tántrica Nirishwara Samkhya Yoga es el nombre completo de nuestras raíces. Entonces, esta definición es de las más importantes y de las que más tenemos que ponerle como querer saberlas, porque tiene mucha información condensadísima en una oración muy simple y que nos puede ayudar muchísimo a la hora de charlar sobre el tema. Bien, entonces, yo les pregunto. Primero, Belu, ¿puedes silenciar tu micrófono? Oh, te voy a silenciar. Ahí va. Bueno. Pues yo les pregunto, ¿cuál es nuestra rama de yoga? ¿Quién me contesta? ¿Quién contesta? ¿Nadie se anima? Ahí, de Rose Bariloche quiere contestar. Escucho. No se escuchan. Hola, hola. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí va, ahí se escucha. ¿Qué dice de Rose Bariloche? El tronco preclásico del yoga es nuestra rama. Entonces, No sería una rama, sería el tronco. ¿Puede ser? exacto. Nosotros no tenemos una rama de yoga. O sea, lo que nosotros hacemos es un tronco. No es una rama, es un tronco. Entonces, ahí volvemos a la clase que dio Martín la semana pasada, que nos contó sobre las raíces del yoga, el tronco preclásico, las 8 primeras ramas en surgir y las subramas, ¿no? Él nos contó sobre toda esta información. Entonces, ¿dónde se sitúa el Swastia? Si yo digo, ¿qué rama de yoga practico? No, nosotros no practicamos una rama, practicamos un tronco, el tronco del yoga preclásico. Es aquí, es esto. Aquí es donde se
se sitúa el swastia dentro del árbol del yoga. Y algo que está bueno saber es que ese tronco, en su momento, cuando surge hace más de 5.000 años, dentro de una sociedad dravídica, dentro de una sociedad matriarcal, sensorial, desrepresora, naturalista, con todas esas características, no fue sistematizado. O sea, era algo sumamente natural, no tenía un esquema, una estructura, una codificación, como hizo, por ejemplo, Patanjali después cuando sistematiza el yoga clásico. Ese tronco no había sido sistematizado. Entonces, ¿qué es lo que hace De Rossi? Toma toda la información, los fundamentos. Ahora quiero ir para atrás. ¿Por qué no puedo ir para atrás? Ahí va. Toma toda la información, los fundamentos de este yoga preclásico, antiguo, de fundamentación Tantra y Samkhya, y lo estructura, lo ordena, sin poner, sin sacar, sin filtrarlo con una visión occidental. Él toma todos esos fundamentos y los organiza, los sistematiza. Y a esa sistematización la llama Swastia Yoga. Entonces, la codificación de ese tronco preclásico lleva el nombre de Swastia, que en sánscrito significa autosuficiencia, salud, bienestar, confort, contentamiento. Entonces, ¿para qué sirve esta codificación? Bueno, en principio lo que hace la codificación es distinguir a este yoga preclásico del resto de las corrientes, o sea, del resto de las ramas y del resto de las corrientes, principalmente las más modernas, que en general es de las que más información hay, por más de que sean que sean modernas, que hayan tenido menos tiempo de haber sido practicadas, a lo largo de la historia hay mucho más información de las corrientes modernas por una cuestión de que fueron registradas, y a medida que la historia fue avanzando, esa información fue cada vez más barata y más popularizada. Entonces obviamente hoy en día uno pone Google y accede a un montón de información. Hace 5.000 años acceder a ese tipo de información era de maestro a discípulo. Era mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más preciosa esa información. A medida que van corriendo los años y los milenios, la información se va haciendo cada vez más accesible. Pero incluso en el yoga clásico la información era era para muy pocas personas la práctica del yoga que sistematiza Patanjali. Entonces, bueno, en principio la codificación del Swastia lo que hace es la distingue del resto de las corrientes. Obviamente, cuando surge no tenía un nombre, porque no había que diferenciarla de nada, porque fue la primera en surgir, no había otra. A medida que avanza el tiempo y la sociedad se modifica y la sociedad cambia, se modifican esas prácticas y entonces surge la necesidad de diferenciarlas con un nombre a cada una, y ahí entonces surge la necesidad de plantear, bueno, este orden tiene este nombre. La codificación explica cómo es el yoga preclásico de forma clara y documentada, ¿no? Entonces nosotros, agarrando el tratado, podemos acceder a un montón de información prácticamente, o sea, el trabajo que hizo De Rossi es increíble, porque tomar toda esa información que estaba infinitamente dispersa, ordenarla, catalogarla, poner, bueno, estas técnicas por acá, estas técnicas por allá,
O sea, es un trabajo increíble de muchísimos años, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo tiempo y dedicación, y hoy nosotros lo tenemos ahí, facilísimo. Entonces, eso es súper importante. Facilita su mención y comprensión, porque imagínense si uno tiene que estar diciendo, yo practico Dakshina Charatántrika Nirishwara Samkhya Yoga. Es como, a uno ya le resulta natural, porque hace muchos años que lo repite, pero al principio cuesta un montón. Entonces, Swasthya es una forma mucho más fácil de mencionarlo y de comprender también. Bien, y también la codificación evidencia el motivo por el cual es tan completo. O sea, ¿por qué el Swasthya es tan completo y tiene tantas técnicas y tiene tanta riqueza? ¿Por qué? Porque el Swasthya es la codificación del yoga preclásico, y del yoga preclásico nacieron los demás tipos de yoga. O sea, en el tronco preclásico está el germen, la esencia, digamos, de todas las demás ramas. Entonces, por eso el Swasthya es tan completo. Ahora, surge en este momento a veces una duda, que es, entonces todas las ramas del yoga, del árbol del yoga, surgieron del Swasthya. ¿Es correcto decir eso? ¿Es correcto si yo digo, todas las ramas del yoga surgieron del Swasthya? No. ¿No es correcto? A ver quién me dice por qué. No, para mí tampoco es correcto. ¿Por qué? Y Para lo veo mí como... no, porque Ay, perdón. No, dale. No, que para mí no, porque la sistematización se realizó ahora, digamos, en el último tiempo. Claro, porque son posteriores o sea, porque son anteriores las 8 ramas en surgir, las 8 primeras ramas en surgir son previas a la codificación del yoga, del tronco preclásico, del Swasthya. Entonces, no es correcto decir, las ramas del yoga, todas las ramas del yoga surgen del Swasthya. No, no es correcto, porque el Swasthya es una sistematización contemporánea de ese tronco. Sí es correcto decir que en el tronco preclásico está el germen de todas las demás, pero no en el Swasthya, porque es una codificación contemporánea de aquello que existió hace más de 5.000 años. ¿Vos tenés una pregunta? ¿Qué pregunta? Yo tengo una pregunta. En las raíces del árbol tenemos Dakshina Charatántrika Nirishwara Samkhya Yoga, pero un yoga de línea Vedanta o Brahmacharya también nace de esas raíces. Esta es, o sea, sí, porque después se va modificando. Por ejemplo, el Ashtanga Yoga ya es de línea, por ejemplo, Brahmacharya Samkhya, ¿no? De linaje Brahmacharya Samkhya. Y es una subdivisión de una rama del tronco preclásico. Entonces, seguimos. Bien, entonces, tenemos dentro del Swasthya Yoga 2 opciones. Tenemos una estructura ortodoxa y una estructura heterodoxa. La estructura ortodoxa tiene que cumplir las 8 características del Swasthya Yoga, que son: la primera característica, y es la principal,
es el Ashtanga Sadhana. Ashta significa 8, Anga significa parte, y Sadhana, práctica, exactamente. Entonces, Ashtanga Sadhana significa práctica en 8 partes. Esas 8 partes son Mudra, los gestos hechos con las manos, Puja, la retribución de energía y el agradecimiento, Mantra, la vocalización de sonidos y de ultrasonidos, Pranayama, la expansión de la bioenergía a través de los respiratorios, Kriya, la limpieza orgánica, las técnicas de purificación, Asana, las técnicas corporales, Yoga Nidra, la técnica de descontracción, y Samyama, meditación, hiperconsciencia. Concentración, meditación e hiperconsciencia. En una práctica ortodoxa de Swastika Yoga, en nuestra práctica ortodoxa de intermedios, vamos a tener estas 8 partes en ese orden. Ashtanga Sadhana es importante no confundir, por ejemplo, con términos, la palabra Ashtanga suena bastante, ¿no? Ashtanga Yoga, bueno, es uno de los nombres del yoga clásico, yoga de Patanjali. Ashtanga Sadhana es práctica en 8 partes, y es la principal característica del Swastika Yoga. La segunda característica del Swastika Yoga son las reglas generales de ejecución. Esto es importante tener en cuenta que las reglas generales de ejecución no las inventó De Rossi. Las reglas generales de ejecución existían, son leyes naturales prácticamente. Si uno se aprende las reglas generales de ejecución de nuestra práctica y agarra un libro de otra línea de yoga y ejecuta las técnicas siguiendo las descripciones de la otra línea, va a darse cuenta que la ejecución tiene algo en común, o sea, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que nuestras reglas generales, lo que hizo justamente De Rossi es lo mismo que con el Swastika, o sea, agarró toda esa información que estaba dispersa y la codificó, la sistematizó. Y ahí dijo, listo, en estas 8 reglas simples uno aprende cómo ejecutar de manera autosuficiente, correcta, segura, de la manera para avanzar más fácil, para avanzar a través del placer, avanzar a través de una práctica que sea segura. Entonces, estas reglas que sistematizó De Rossi son la regla de respiración. Si tenemos que sintetizar esa regla, por ejemplo, movimientos del torso hacia arriba con inspiración, hacia abajo con exhalación. Hay obviamente excepciones, pero eso es como una síntesis bien rápida. De permanencia, nosotros en nuestras técnicas trabajamos a través de la permanencia, la repetición, que siempre es mínima, indispensable, la localización de la conciencia, la presencia realmente de nosotros en las técnicas, localizar la conciencia, estar presente, la mentalización, incorporar esa técnica sobre el lugar en el que estamos localizando la conciencia, el ángulo didáctico, ¿no? Cada técnica tiene una forma de ejecutarse de manera que sea más fácil para la comprensión didáctica, para enseñar, para corregir, para recordarlas. La compensación, que tiene que ver justamente también con practicar de manera segura y autosustentable también. Y seguridad, ¿no? Que eso es imprescindible, obviamente, esforzarse sin forzar, ¿no? Que esté el desafío en las prácticas, pero siempre con el cuidado, ¿no? Entonces, eso es justamente la segunda de las características del Swastika. La tercera característica son las secuencias coreográficas. El rescate del concepto arcaico de secuencias encadenadas sin repetición. A veces nosotros creemos que
coreografía o secuencia coreográfica se limita a los últimos minutitos de el Anga Asana. Y en realidad la secuencia coreográfica, el modo de ejecutar de manera coreográfico, enlazado, conectado, está desde el momento en el que uno respira. O sea, practicar de manera coreográfica es en todo nuestro sadhana, en toda nuestra práctica, desde cómo movemos nuestras manos, cómo movemos nuestro cuerpo, cómo respiramos, todo lo vamos a hacer de manera encadenada, coreográfica. Y también es un concepto que existía hace miles de años cuando los drávidas practicaban el yoga antiguo a orillas del Ganges. No es algo que inventó de Rose, sí es algo que rescata de Rose y que dice, miren, esto es así, claramente. Entonces, el rescate de ese concepto es una de nuestras características. Toda nuestra práctica está atravesada por esa forma de ejecutar las cosas. De manera conectada, ¿no? Como también ahí apelamos a la unión, la conexión. Todos términos y cosas que se van conectando, ¿no? Swastika, autosuficiencia, yoga, unión. Cuando veamos tantra también, definiciones de red, de conexión. Todo en nuestra práctica tiene eso del samkhya, ¿no? De tener un sustento, una explicación, un porqué. Y aunque no sepamos a veces el porqué, sabemos que hay un porqué, que hay una razón. Bien. Después, la cuarta característica es el público identificado con la propuesta. Esto también es importante porque no es para cualquiera. Es así, es simple. Si vos me mandás a mí a una pileta de natación, yo te voy a agradecer en el alma, pero me voy a quedar en el auto esperando. O sea, no es para mí, el agua no es para mí. Bueno, el Swastika Yoga tampoco es para todo el mundo, es para las personas, para el público identificado con la propuesta, para las personas que realmente hagan una práctica y digan, wow, esto me encanta, quiero hacer esto todos los días. Para esas personas es el Swastika Yoga. La quinta característica es el sentimiento gregario. ¿Qué es el sentimiento gregario? Es esas ganas de hacer todo en grupo. Es esas ganas de vernos, es esas ganas de hacer un curso básico y charlar, de salir de la clase y quedarnos conversando, de hacer un viaje juntos. Eso es una de las principales características de nuestro método, valorar esas ganas de hacer cosas en conjunto, en grupo, de potenciar nuestra energía, nuestras ganas, nuestra fuerza y nuestras ideas con las energías de los demás, con las ganas de los demás, de hacer las cosas juntos. La sexta característica es la seriedad superlativa. La seriedad superlativa tiene que ver con que quien practica Swastika y principalmente quien lo adopta como parte de su vida y quien quiere enseñarlo y transmitirlo como parte del método de Rose, realmente se lo toma de manera seria. Uno puede, por ejemplo, observar que todos los instructores de las escuelas del método, todos están capacitados, todos presentan anualmente su examen de revalidación anual, todos realizan cursos, varios cursos al año, participan de eventos. Hay una cuestión de seriedad que nos caracteriza, ¿no? Que nos tomamos realmente la profesión, la filosofía, la práctica con seriedad, de manera seria. La séptima característica, acá les voy a decir lo que les quería decir antes, es la alegría sincera. Y tiene que ver con que tiene que gustar, ¿no? Es parecido a lo del público identificado con la propuesta. Realmente quien practica Swastika y se identifica, realmente le da alegría practicar.
y esa alegría es sincera. Y entonces, bueno, ahí, con la definición de swastia, de contentamiento. Y lo que quería decirles en este momento es un sutra de Patanjali, que a mí me gusta mucho, que es el sutra del capítulo 2, sutra número 42, dice: la observancia de la alegría constante conduce a la superlativa felicidad. La observancia de la alegría constante conduce a la superlativa felicidad. Entonces, a mí ese sutra me flashea, porque es como la llave. Es como, me está dando la llave del tesoro. Tipo, claro, es re obvio, para ser feliz tengo que ser alegre. Entonces, como que ahí me encanta porque está todo conectado, ¿no? Bueno, practico algo que me da alegría y esa alegría me da felicidad y tiene un sentido, ¿no? Como uno va encontrando la relación, toda esa relación. Bueno, es una pavada que me gustó contarles. Bien, seguimos entonces, que nos quedan 10 minutos. Y la lealtad inquebrantable. También, ¿no? Como ser leal, o sea, como jugárselas. Esta es mi escuela, esto es lo que yo hago. Ser leal, ¿no? Eso es una característica también del swastia, del practicante de swastia, del instructor, del emprendedor que se dedica a esto. Ser leal, ¿no? Como verdadero y jugársela y ponerse la camiseta de esto y que esa lealtad sea inquebrantable ante cualquier situación. Bien, entonces, ¿qué diferencia la estructura ortodoxa de la heterodoxa? La heterodoxa preserva todas las características excepto la primera, el Ashtanga Sadhana. Entonces, por ejemplo, si yo entro a una sala de práctica y el instructor dice, hoy vamos a hacer una práctica heterodoxa, yo ya sé que va a cumplir las reglas generales de ejecución, las secuencias coreográficas, el público identificado con la propuesta, el sentimiento gregario, la seriedad superlativa, la alegría sincera, la lealtad inquebrantable, y que la práctica en 8 partes va a tener alguna alteración. Puede ser que sean menos angas, menos partes, puede ser que tenga esas partes en otro orden, pero no se va a cumplir las 8 partes en ese orden. Si se cumplen las 8 partes en ese orden, es ortodoxo. Si ese orden se altera o la cantidad de angas se altera, es heterodoxo. Muy bien. Y para ir finalizando, tenemos acá el Ashtanga Yantra. Ashta significaba 8, Anga significaba parte, Yantra significa símbolo. Entonces, los símbolos generan reacciones físicas y químicas. Nosotros, o sea, el símbolo en sí no hace nada, no tiene importancia, no tiene valor, pero cuando ese símbolo es utilizado por personas a lo largo de muchos años y ese uso tiene está impregnado por una emotividad, por una identificación, por procesos de utilización de ese símbolo a lo largo de muchos años por muchas personas, ahí es cuando el símbolo adquiere, se impregna de un valor especial y empieza a generar entonces estas reacciones físicas y psíquicas y emocionales en las personas que los utilizan. Nosotros en el Swastia Yoga tenemos este símbolo que es el Ashtanga Yantra, que es un símbolo que está conformado por 8 partes, un círculo de cuyo centro parten 8 rayos equidistantes que atraviesan, que traspasan la circunferencia y terminan en 8 triyulas, símbolos de Shiva. Entonces, este símbolo es un escudo.
es un escudo de protección, es un símbolo de protección, pero no lo utilizamos como un amuleto, no tiene ninguna cuestión espiritual, ni es un talismán, ni nos da suerte, ni hay ninguna superstición. Es simplemente un símbolo que nos identifica. Nos identifica porque es un símbolo de poder, de protección, porque tiene en sí 8 partes, porque esas partes están constituidas por triyulas, que son un símbolo de Shiva, que fue el creador del yoga. Entonces, es eso. El Ashtanga Yantra sus orígenes son muy antiguos, muy antiguos. El maestro, el profesor de Rose, da un curso sobre este símbolo en particular, él explica cómo está constituido, y todo es un curso muy interesante. Bueno, creo que esto es todo. Podemos ver este símbolo, por ejemplo, en las medallas que tienen de un lado el Om y el trazado de nuestra escuela, y del otro lado el Ashtanga Yantra, el símbolo del Swastika Yoga. Para tener más información sobre este tema, yo les recomiendo, obviamente, el tratado de yoga del profesor de Rose, el libro Orígenes del Yoga Antiguo, que es este, el Yoga Avanzado, y también el Ser Fuerte, que tiene un capítulo que habla sobre la revelación del Swastika, sobre el acceso a ese conocimiento y sobre la sistematización. Si no, o sea, pueden consultar en sus escuelas y a través de Rose eBooks, que es nuestra plataforma de libros digitales. Entonces, pueden ir directo a la plataforma o pueden consultar con sus instructores para acceder a esos ebooks a través de las escuelas, que siempre está bueno porque es más, está buenísimo. Bueno, tenemos 5 minutos para que me hagan preguntas. Anímense, que a mí me encanta que me hagan preguntas. Pueden preguntarme mi color favorito. ¿Viste el mensaje de Yami? Decía flasheo superlativo. ¿Dónde dice? ¿Qué dice? Yami, jaja, flasheo superlativo. Respecto al sutra. Cuando vos mandaste el sutra. Ah, del Sutra de la Felicidad. Sí, a mí ese sutra me gusta mucho, porque me parece, bueno, es algo que me pasa en general con los sutras de Patanjali, que me parecen altamente reveladores y al mismo tiempo obvios. como, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero al mismo tiempo, está diciendo una obviedad, pero sí. El significado contentamiento, sí, como que para mí es algo re importante, porque uno practica en definitiva porque lo disfruta, porque te pone contento, porque te gusta, porque toda esa energía que generás te hace bien, ¿no? Como también es eso, Swastika, es contentamiento, es santoya, es la alegría. ¿Qué más? No se olviden de la S, que los del interior nos olvidamos de las S. ¿Nadie más? ¿Nadie se anima a hablar de nada? Fuiste demasiado clara ahí. Yo les dije que iba a hablar mucho, rápido, mucho, muy rápido, y encima agudo. ¿Qué más? A ver, ¿quién está? ¿Quién está por ahí? A ver, bueno, voy a preguntar yo, ya fue. Seguimos la tradición oriental, tiene sentido. A ver, le voy a preguntar a Soledad. Soledad
Lancelotti. Sole, mira, se puso re nerviosa, se puso ¿Por colorada. qué? A ver, Sole, ¿de dónde sos? De Rosa Urquiza. De Urquiza, de los monos, sos una mona. Bueno. Bien, muy bien. Bueno, y bien. No me anda ¿quién dice se apagan las cámaras? Martín, ¿qué quieres decir, Martín? Bueno, yo... cuando vas a preguntar. Sí, es como un fenómeno. Es la versión de no hacer contacto visual con el profesor en lo presencial, es apagar la cámara. Sí. Yo reconozco que soy de preguntar poco. Por ejemplo, terminan las clases, el instructor por manual debería hacer como una preguntita. En general no pregunto, pero está bueno igual hacer el ejercicio de ponerse en ese lugar, ¿no? Como de plantearse, a ver, ¿sé o no sé? Y también como ahí de hacer el ejercicio del test mensual a fin de mes como algo personal, ¿no? Como sin el miedo de decir, ay, no, me va a ir mal, o no lo voy a hacer porque no sé nada. Bueno, probarse a uno mismo y como un juego decir, bueno, a ver, lo voy a hacer, a ver qué tanto aprendí, a ver, me quedó algo de todo lo que escuché, de toda esta información que recibí durante estas clases en este mes. Está buenísimo y es muy revelador. Ahí uno se da cuenta que no entendió nada. Los primeros tests son bastante aterradores, pero está bueno ese ejercicio de ponerse ahí. Bueno, chicos, nos quedan 2 minutos. Los invito a conectarse al círculo de integración, a los que quieran. Cualquier cosa que quieran preguntarme, pueden contactarse conmigo, me escriben, le pueden pedir mi WhatsApp a sus instructores, me siguen por Instagram, lo que sea, me preguntan, acá estoy, y bueno, muchas gracias por venir, y nos vemos el miércoles que viene, tenemos clase de nuevo. Gracias a ustedes. Pueden liberarse sus micrófonos y Gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Gracias a Genial todo, ustedes. gracias. Pueden venir de visita.